Bien, pues y llegó el momento también de revisar noticias del plano internacional, ya sentada en esta mesa de trabajo Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Hola, ¿cómo estás, Maca? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Jerusalén con este hecho que ocurría hoy más temprano y que hasta este momento deja al menos 6 víctimas fatales, según lo han estado actualizando aquí las autoridades en estas últimas horas, en un ataque con disparos precisamente en una concurrida autopista en horas de esta mañana, solo unos momentos después de que hubiera finalizado la hora punta. Lo que están viendo ustedes hoy en imágenes, en registros, son parte de las cámaras que captaban precisamente estos momentos de tensión y de incertidumbre en el cruce de Ramot, cuando dos atacantes llegaron en vehículo, y eso llevó a que un agente de seguridad y un civil precisamente respondieran a este ataque en el que se entiende estaban involucradas 2 personas. Vamos a revisar precisamente uno de esos momentos captados por los testigos a bordo también de un bus que precisamente registraba ese momento que ocurría hoy más temprano. Bueno, estábamos viendo en esas imágenes que se han viralizado en estas últimas horas en redes sociales el momento en que ocurría este ataque en horas de esta mañana, Maca. Evidentemente la preocupación y la incertidumbre también de quienes estaban en ese lugar intentando arrancar como podían en medio del sonido de los disparos. Más temprano se hablaba de 5 víctimas fatales, esa cifra ha aumentado en estos últimos momentos. Dentro de las víctimas se habla de un hombre de 50 años, 3 hombres de unos 30 aproximadamente y una mujer de 50 años que murió en el hospital. Dentro de este balance fatídico, lamentablemente hasta este momento también hay que constatar la situación de al menos 6 personas que están en estado grave tras lo ocurrido durante esta jornada. Y claro, a eso hay que sumar además respecto de los 2 atacantes que según los reportes preliminares murieron en ese lugar. Sobre las responsabilidades, Maca, hasta este momento jamás no ha asumido la autoría detrás de esos ataques, pero sí lo que ha hecho es que emitieron un comunicado en el que celebraban precisamente la ocurrencia de este hecho durante esta jornada, donde por lo demás llegó hasta este lugar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien anunciaba que se realizaba una evaluación de la situación. También estaba presente allí el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y claro, también con soldados presentes en esa zona que estaban buscando por lo demás sospechosos en la zona. Aquí la condena ha sido bastante intensa por parte de funcionarios europeos, entre ellos se ha sumado el presidente precisamente de Francia, Emmanuel Macron, así como también el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Y claro, todo esto cuando estamos hablando por lo demás de que es el ataque más mortífero en más de 2 años. El anterior ataque que había ocurrido también en esta zona fue en enero del 2023 y un hombre palestino abrió fuego y mató a 7 personas. Ahora lamentablemente estamos hablando de al menos 6 víctimas fatales. Medios israelíes apuntan a que al menos 3 de los muertos aparentemente serían rabinos. Parte de la información que tenemos hasta este momento en medio de una noticia que por lo demás se está haciendo en desarrollo. De todas maneras, y que tiene copada la prensa internacional, dada la complejidad y cómo también, ¿cierto?, cómo interviene completamente en la ciudad de Jerusalén un tiroteo de esta envergadura. Sí, y que por lo demás da cuenta también de los episodios más críticos que también ha atravesado el Oriente Medio, ¿no? Medio Oriente más bien, en lo que han sido los últimos años, en medio también de lo que vemos por lo demás en estos últimos 22 meses, ¿no? El conflicto en la franja de Gaza entre Israel y Hamás, lamentablemente con bombardeos que por lo demás continúan en el enclave palestino. Lo hablábamos la semana pasada también por lo demás. Las víctimas fatales que siguen aumentando cada día en medio de lo que está ocurriendo. Exactamente, una hambruna generalizada. Ya declarada por
Exactamente, sí, declarada por un organismo monitoreado precisamente por las Naciones Unidas hace ya varias semanas atrás, que da cuenta de algo que por lo demás se entendía ocurría hace un periodo bastante largo, ¿no? En este último año, ¿no? Particularmente desde mayo en adelante. Y claro, hasta este momento les mencionaba que jamás no se ha hecho responsable de este ataque, pero sí lo han celebrado de todas formas, y lo que sin duda podría eso eventualmente significar, no solo para lo que ocurre en el enclave palestino, sino también lo que está ocurriendo en Cisjordania ocupada durante todo este tiempo también. Por eso vamos a seguir bastante pendientes del desarrollo precisamente de lo que ocurría hoy más temprano. Repercusiones posibles a esto. Sí, sin duda, y quizás con anuncios que puedan realizar, por cierto, desde Israel en las próximas horas. Les mencionaba, estaba presente en este lugar el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que se entiende es de extrema derecha, ¿no? Dentro de la coalición gobernante de Netanyahu. Por eso también es crucial ver cuál va a ser precisamente esas declaraciones, esa respuesta. Al menos a priori Netanyahu señalaba al estar allí que se estaba realizando una evaluación de esta situación, lamentablemente, ¿no? Con esas imágenes que además también estábamos revisando anteriormente del caos y del temor, por cierto, de quienes estaban en ese momento, al momento de los disparos. De todas maneras. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda seguir ocurriendo en esta situación que tiene sin duda a todo el mundo bastante conmovido por la gran crisis humanitaria que involucra al conflicto en general. Exactamente, sí. Y por eso también es crucial ver cómo se va a desarrollar esta jornada tras lo ocurrido en horas de esta mañana en esta importante autopista allí en Jerusalén. Pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar en nuestra región, en el país vecino, en Argentina, con este duro revés que ha sufrido Javier Milei tras las elecciones provinciales legislativas de Buenos Aires. Y claro, con lo que hasta hace algunos meses atrás era una elección más, lo que ocurre en este bastión peronista, pero que precisamente el propio presidente argentino transformó básicamente en una batalla, ¿no? De vencer o morir, señalaba también en más de alguna oportunidad el mandatario trasandino. ¿Y qué ocurrió? Bueno, precisamente el peronismo consiguió el 47% de los votos en estas elecciones provinciales de Buenos Aires, bajo el Frente Fuerza Patria, liderados por Axel Kicillof, que es el gobernador precisamente de esta zona, y el partido de Javier Milei consiguió el 33,8%. Hay 13 puntos de diferencia, que ni siquiera la fusión con el PRO, que es el partido del expresidente Mauricio Macri, logró revertir lo que algunos analistas aseguraban a todas luces iba a ser una victoria del peronismo. Se entendía al menos así, pero la verdad es que ha calado bastante hondo, ¿no? Esta diferencia de 13 puntos entre el peronismo y la Libertad Avanza. De hecho, Javier Milei entregaba declaraciones el día de ayer por la noche y él señalaba que había una clara derrota, que había que aceptarla, pero de todas formas le bajaba el perfil. Han puesto todo el aparato peronista que manejan desde hace 40 años y este sería el piso para nosotros y el techo para ellos, aseguraba al menos en esas declaraciones Javier Milei al dar su discurso. Bueno, del otro lado, y lo estamos viendo por lo demás también en parte de las imágenes del día de ayer en medio de la votación, también la celebración, la fiesta en la que se convertía también allí el búnker del peronismo con Kicillof, que hacía un llamado también a Javier Milei y un mensaje grabado de Cristina Fernández, que era parte también de los componentes que estaban presentes en la jornada anterior con Cristina Fernández, que recordemos está cumpliendo 6 años de arresto domiciliario, con Kicillof, que se perfila como la figura de cara a lo que vamos a ver en octubre de este año, que son las elecciones nacionales, no legislativas, y lo que vamos a ver en 2027, que son las elecciones presidenciales en este país. Vamos a revisar precisamente parte del discurso que entregaba el día de ayer por la noche el presidente de Argentina, Javier Milei, al reconocer precisamente esta dura derrota en las urnas en la jornada anterior. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores.
Bueno, el llamado que hacía allí Javier Milei, vamos a corregir todos nuestros errores. Más de algunos se pregunta si el escándalo vinculado con su hermana Karina Milei por la filtración de unos audios pudo haber tenido cierta repercusión precisamente en estas elecciones donde aquí vive el 40% del censo nacional, estamos hablando de 14, exactamente, 40%, es 14 millones de votantes precisamente viven en esta zona de Argentina, ¿no? Que van al margen de estas elecciones nacionales que vamos a ver en octubre y que precisamente hay análisis respecto de, bueno, Milei es el gran derrotado, pero ¿quién es el gran ganador de la jornada anterior? Y hay quienes plantean que precisamente Axel Kicillof es esa figura. De él aparentemente habría sido la decisión de separar las elecciones legislativas provinciales. Y claro, aquí ya algunos lo están perfilando, ¿no? Como el gran líder de la oposición de cara a Milei y de cara también al calendario electoral que se viene de aquí en más en octubre y también en los próximos años. Bien, pues el panorama internacional con Isel Guerra. ¿Nos volvemos a encontrar? Nos volveremos a reencontrar.